Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. El saludo cordial para todos ustedes es en el nombre del Señor. Bueno, me siento muy, pero muy contento de estar esta semana aquí en este evento tan importante, tan maravilloso. El lema general es preparando mi familia para la venida del Señor. Amén. Ese es el lema general. Y el subtema, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Gloria a Dios. Y espero que hoy el Señor nos dé palabra, nos dé herramientas para nosotros poder preparar nuestra familia para el encuentro con nuestro Señor Jesús. Y creo que ustedes, hermanos, con la presencia de ustedes aquí, están enviando un mensaje, y el mensaje es que para ustedes la familia es trascendental. Es muy importante, por eso usted está aquí. Y creo que su pastor también, nuestro hermano Artemo, que le saludo, y a la hermana Yolanda también le saludo y les felicito por este programa, porque ellos también manifiestan este gran interés por la familia. Bien, hermanos, entonces vamos en este momento a entrar en la temática, ¿verdad? Como el tema de hoy es, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Amén. Eso me da a entender que se necesita conocer algo. Amén. Se necesita saber algo. Se necesita tener claro nuestro carácter, dónde estamos y para dónde vamos. Amén. Qué bueno es saber dónde estamos, a quién pertenecemos. Amén. Y el tema de hoy relacionado a esta temática, yo la he titulado La mejor herencia. Creo que todos nosotros deseamos tener una herencia, porque la Biblia dice que los padres son los que atesoran para sus hijos. Amén. Todo hijo espera que su padre le deje algo. Amén. Le deje siquiera ¿qué le digo yo? Una casita. ¿Cierto? ¿Dónde están los muchachos? Siquiera le deje un carrito, algo. Y yo creo que todos nosotros tenemos ese buen sentir de atesorar para nuestros hijos. Amén. Ubicarlos. Gloria a Dios. Pero hoy no vamos a hablar de una herencia material. No vamos a hablar de una herencia física, sino que vamos a hablar de la mejor herencia que un padre le puede dejar a sus hijos. Amén. ¿Quieren ustedes escuchar cuál es la mejor herencia? A ver, levanten la mano los que quieren saber cuál es la mejor herencia. Yo a los hermanos les anuncié una vez y les dije, hermanos, dentro de 8 días vamos a ver cuál es la mejor herencia que le vamos a dejar a nuestros hijos. Y pues algunos hermanos se motivaron, vinieron a la escuela dominical y ellos estaban a la expectativa. Y entonces yo les dije, ¿cuál es la mejor herencia? Y se la voy a proponer hoy a todos ustedes en el nombre del Señor. La mejor herencia es la de un rico conjunto de principios y valores. Creo que es la mejor herencia. ¿Por qué razón? Primero, porque
los principios y valores permanecerán por el resto de sus vidas. Porque nosotros vemos la parábola del hijo pródigo, que aquel joven fue y le pidió a su padre la herencia, pero él fue y la gastó. Vivió perdidamente y acabó con todo lo que su padre le había dado como heredad. Pero cuando uno siembra en los hijos los principios y los valores, mira que esos principios y valores van a durar por el resto de la vida. Hasta que él vaya a la tumba, ese muchacho siempre tendrá esos principios y nunca se irán de su vida. 2, nada ni nadie podrá arrebatarle a un joven, a un niño, los principios y los valores que le enseñan sus padres. Amén. Hay una ilustración en la palabra del Señor, y es la vida de José. José, siendo apenas un adolescente, fue vendido como esclavo. Sin embargo, ante ese momento crítico, ya estaba preparado para tomar las grandes decisiones de la vida. Amén. ¿Cómo reaccionó José frente a aquella terrible e inesperada situación? José hizo 3 cosas. Recordó al Dios de sus padres. Amén. Recordó las lecciones aprendidas en la niñez. Y 3, tomó la decisión más importante de su vida: ser fiel y conducirse como convenía y como conviene a un hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Dios. Él hizo un pacto con Dios. Amén. Mediante esa resolución, José se hizo merecedor del respeto de sus propios y extraños y consiguió un sitial entre los grandes de la historia. Pero ante todo hay que destacar la labor realizada por sus padres. También es cierto que Jacob y Raquel no se imaginaban lo que le pudiera suceder a su hijo José. Es decir, uno como padre nunca se imagina cuándo un hijo va a tener una crisis, cuándo un hijo va a pasar por una situación difícil. Yo creo que nosotros no nos imaginamos eso. Y ellos tienen muchas situaciones críticas, pero cuando uno forma el carácter, cuando uno le da la mejor herencia a sus hijos y cuando los mete en ese conocimiento, ellos de dónde son y para dónde van, pueden estar en medio de cualquier crisis. Ese muchacho se va a sostener. Amén. Porque sus padres han hecho una preciosa labor. Entonces, ¿qué ocurrió en el hogar de José que le preparó tan eficazmente para aquellos momentos tan duros y difíciles? José es un joven que está rodeado de situaciones difíciles, complicadas. Mire, hermano, José es un joven que es vendido por sus hermanos, tan solo un adolescente, y sus hermanos no lo querían. Y yo estoy seguro que aquí hay padres de familia y saben, como yo también lo sé, lo que es ser un adolescente. Hermano, uno de adolescente tiene muchos complejos. Uno cuando es adolescente, uno cualquier miradita lo desubica. ¿Cierto o no? No me van a quedar mal, muchachos. Uno llega a la iglesia y si alguien no lo saluda, uno se resiente. Y si le mencionan a uno un defecto, porque todos tenemos defectos aquí, algún defecto en nuestra cara, bueno, nuestras orejas, cabeza, nuestra estatura, eso lo lleva a uno a la baja autoestima. Pero José, un adolescente, en medio de la crisis,
Él decidió serle fiel a Dios, pero eso fue un trabajo que hicieron los padres. Gloria al nombre de Jesús. En el hogar, ¿qué ocurrió en el hogar de José que lo preparó tan eficazmente para aquellos momentos duros y difíciles? Al enfrentar a la mujer de Potifar también, que lo sedujo, que lo incitó a pecar, pero él se sostuvo. Cuando José salió de su hogar, él jamás pensó que nunca iba a regresar a su hogar. Pero cuando José salió de su hogar, él llevaba una maleta de viaje. Amén. ¿Y sabe qué llevaba José en esa maleta de viaje? Llevaba el carácter que sus padres le habían enseñado. Así como otros hombres de la historia, como Moisés y como Samuel, que Samuel no se deja persuadir del mal ejemplo de los hijos de Elí. Él siempre está vestido con el efod. Es un muchacho que sabe dónde está y para dónde va. Amén. Como Daniel. Pero hermanos, ¿qué es el carácter? El carácter es lo que somos. Es actuar en la vida bajo tres componentes básicos. El saber como conocimiento moral. El sentir, sentimiento moral. Y el hacer, la conducta moral. Tres componentes básicos que Jesús insistió cuando enseñó a sus discípulos. La primera enseñanza que Jesús le da a sus discípulos es formándoles el carácter. Amén. Él les dice, bienaventurados los mansos, bienaventurados los pobres en espíritu. Amén. Bienaventurados cuando por mi causa os vituperen. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Bienaventurados los pacificadores. Mire que el Señor le dedicó a sus discípulos a formar el carácter, porque nosotros estamos bajo presión en el mundo. Todos estamos presionados en el mundo. Salimos de esa puerta hacia allá y hay una presión social. Salimos de nuestro hogar y hay una presión social. Llegamos al colegio y hay una presión social. En todo lugar hay una presión. El mundo, estamos rodeados del mundo. Y estamos en el mundo. Hermano, despierte, usted está en el mundo. Hay que despertar a esa realidad. Sus hijos están en el mundo. Amén. Pero ellos no son del mundo. Mi hijo Santiago, cuando estaba en una escuela, cuando estaba en la primaria, él se sentaba con un niñito al lado, pupitre doble. Y el niño llevaba marihuana en el bolso y él era el compañero de él. Y mi hijo me contaba y me decía, papá, mire que mi compañero, él lleva marihuana. Y entonces yo le decía, hijo, ¿y usted por qué no se separa de él? Dijo, no, papá, pero como a mí no me incita eso, yo ya sé. Y pues Santiago no se separaba de él. Entonces yo le dije, vea, si llega a venir la policía y hace una requisa en el salón y el peladito ve que la policía viene, de una vez coge el atado de marihuana y se lo pone a usted en su maleto. Y la policía se lo va a llevar a usted. Le dije, sepárese de él. Amén. No lo menosprecie como un jovencito. Sea así, siga siendo amigo de él, pero sepárese de él. Hágase a un lado. Bueno, fue la única manera que se separó.
Pero hermanos, yo pienso, esa es la realidad de la vida. Nuestros hijos están enfrentados a tantas cosas que usted aún no sabe, Padre. Amén. Y yo ignoro muchas cosas de mis hijos, las ignoro. Ignoraré muchas cosas de mis hijos, pero hay algo que yo sí me preocupo y es educar el carácter. Amén. Porque así yo ignore tantas cosas de ellos, yo estoy seguro que si hay una buena enseñanza, ellos podrán pararse frente a una situación difícil, frente a una crisis. José salió de su casa, pero en su maleta llevaba el carácter. Amén. No estaba con sus padres. Amén. Sus padres le habían enseñado lo correcto, hacer el bien. Le habían enseñado a desear el bien y le habían enseñado a hacer el bien. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Es decir, cuando pensamos en formar el carácter de nuestros hijos, aspiramos que ellos sean capaces ¿de qué? De distinguir lo que es correcto. De preocuparse profundamente por lo correcto y de hacer lo que ellos creen que es correcto, aun si son sometidos a una presión externa o a una presión interna. Porque también hay presiones internas. Aún en nuestro hogar, en nuestro propio hogar, hay presiones internas, hermanos. Amén. ¿Usted sabe de dónde salen, hermanos, tanta crisis en los muchachos? ¿Que abusados sexualmente? ¿Quiénes son los principales sospechosos? Los mismos familiares. Sí, esa es la verdad, hermano. Entonces hay presiones externas y hay presiones internas. Pero cuando ellos distinguen lo que es correcto, cuando ellos se preocupan profundamente por lo correcto, cuando ellos hacen lo que creen que es correcto, aun cuando son sometidos interna o externamente a una presión, eso es formar el carácter. Eso es tener uno carácter. Amén. Entonces, para los padres la labor más importante es transmitir a los hijos los principios y valores, no solo en teoría, sino en la práctica. Cuando los valores externos deben transformarse en virtudes, amén, o recursos internos. La clave de interiorizar los principios y valores, esa es la clave. Es decir, integrarlos en el ser. Esto es lo que permite al niño o al joven hacer lo que es correcto, actuar de manera correcta. Cuando él lleva los valores y los principios, los interioriza. Amén. Gloria a Dios. ¿Sabe cómo responden? ¿Sabe cómo responden las personas? Hay tres formas de responder, hay tres formas de actuar. El actuar de un niño no debe responder a estos tres principios, a estas tres situaciones, al interés de una recompensa. Amén. Es decir, actuar bajo el interés material. Eso se llama conductismo. Yo tengo un perrito que se llama Balton. Y yo le digo, Balton, venga. Le muestro la galletica y le digo, Balton, se sienta. Él se sienta. Balton me da la mano. Balton, la mano. Y le digo, échese, y él se echa. Pero él actúa porque yo le voy a dar una galletica. Amén. Nuestros hijos no deben responder de esa manera a un interés material.
A veces nosotros le decimos a nuestros hijos, vamos a la iglesia y yo te dejo ver una película. O como decía una hermana, que había una joven que decía, mamá, yo quiero ir a la discoteca. Pero yo voy al culto, pero me dejas ir a la discoteca. Amén. Cuando una persona no tiene interiorizados los principios y los valores, esa persona actúa por el interés de una recompensa. Y mire, hermanos, que las personas saben utilizar la recompensa. En las calles utilizan la recompensa. Engañan a los niños con recompensa. Tome esto. O también las personas que los niños y los jóvenes que no han interiorizado los principios y los valores actúan por el temor de una sanción externa. Quiere decir que actúan bajo el temor al castigo. Y ellos actúan, pero no porque están actuando libremente, sino porque tienen miedo de la vara y de la correa. O lo que es peor, cuando nuestros hijos o nuestros jóvenes no han interiorizado los principios y valores que tienen que ver con el carácter, actúan bajo la presencia o la figura de una autoridad. Es decir, actúan solamente por complacencia. Y apenas ven al papá y a la mamá, ellos están caminando bien. ¿Cierto? ¿Cómo es que dice el dicho por ahí? Que cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta. Amén. Y hay padres que dicen, uy, mi hijo es de una calidad, pero tienen que estarlo recompensando materialmente. O sencillamente tienen que estarle mostrando el rejo de 3 trenzas. En Yaguará yo fui a la casa de un señor que tenía un bejuco. Eso lo hacen no sé, del cuero, de la res. Y cuando un niño se porta mal, de una vez le dicen, mire lo que está colgado ahí. Y ese muchachito camina. O cuando está bajo la supervisión, ¿verdad? Eso es natural en uno. Cuando uno no ha desarrollado su carácter. Yo cuando jugaba fútbol, hermano, vea, yo jugaba bien fútbol cuando mi papá me estaba viendo. Cuando mi hermano me estaba viendo. Y yo hacía una jugadita y una vez a mirar. Y ellos me decían, bien. Pero ellos no estaban, hermano, yo siempre tenía que tener alguien ahí. Seguramente yo actuaba bajo complacencia. Pero hermanos, si estas 3 cosas nos llevan a hacer lo correcto, entonces no hay interiorización de los valores y principios, y más bien habrá conformidad. Un muchacho cuando actúa bajo esos 3 principios, él se está conformando a las reglas, así no quiera, se está conformando a la recompensa, se está conformando con ese papá que lo está vigilando, pero él nunca está actuando de corazón, él solo hace por complacer a las demás personas. Y cuando es sometido a una presión en el colegio, él actúa para complacer a las personas. Amén. Conformidad. ¿Qué es conformidad? Es cambiar nuestra conducta en el presente para adecuarla a lo que los demás esperan de nosotros. Es decir, que uno actúa para complacer a los demás. Eso es no tener carácter.
Hay jóvenes que les da miedo o se sienten tristes cuando no complacen a los demás y ellos quieren es complacer el grupo y quieren es actuar bajo esa presión de complacerlos. Pero eso se llama conformidad. Pero la Biblia dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento. Qué bueno uno ser libre al actuar, no pensando que va a complacer a otra persona. No, aquí nosotros complacemos es al Señor de la gloria. Amén. Pero ¿cómo se logra formar el carácter en un joven, en un niño? Amén. Amén. ¿Cómo se logra esto? Gloria a Dios. Y les quiero decir, hermanos, es la obra más elevada que haya sido encomendada a los mortales, porque abarca todo el ser, involucra no solamente cómo se conducirán, sino qué clase de personas serán. Amén. Gloria a Dios. Qué bueno es saber lo bueno. Amén. Qué tristeza cuando un pastor empiezas a prohibir, ¿verdad? Tan aburridor que es estar uno prohibiéndole a la gente cosas. Hermano, en pleno siglo XXI, hermanos, nosotros tener que estarle diciendo, hermano, ustedes no son del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Luego, ¿dónde está la enseñanza que Jesús dice, vosotros sois la luz del mundo? ¿Dónde está el carácter? ¿Dónde están los principios? Amén. Cuando uno educa el carácter, abarca todo el ser. No involucra solamente cómo se conducirán, sino que qué clase de personas seremos o somos en el mundo. ¿Qué clase de personas debemos ser, hermanos? Y ahí es donde está el papel de los padres hacia los hijos. Aquí hay unas cosas, hay unos enunciados que son negativos, no corresponden a la realidad. Ejemplo, hay personas que dicen que la buena conducta no es nuestra primera elección natural. Ay, es que mi hijo nació. Usted ha notado que nuestros hijos, algunos son como más dóciles que otros. Y uno dice, no. Pero hermanos, la buena conducta no es una elección natural. Nadie nace con buena conducta, hermanos. Ningún joven, ningún niño nace con una buena conducta. Porque la Biblia dice que nosotros tenemos una naturaleza inclinada al pecado. Es decir, que el carácter se aprende. Amén. Uno no nace aprendido, hermano. Ni usted crea que su niño es calmadito, a ese tiene un buen carácter, no. ¿Cómo es que dice un dicho que es duro? Debajo de la morronguera tiene la montonera. Eso no implica, hermano, que su niño, que porque, no, hermano, la conducta, la buena conducta no es nuestra primera elección natural. No, hermanos. Claro, la Biblia dice que los niños no tienen pecado y si ellos se mueren se salvarán. Pero hermanos, cuando un niño nace, empieza la carrera, empieza esa labor de los padres en formarles el carácter a ellos. Hay rasgos de carácter que los niños deben conocer. Dichos rasgos se aprenden por el ejemplo de los adultos. Una vez los conocen, deben practicarlos hasta que lleguen a ser parte de sus vidas. Está comprobado que hay personas que nacen con ciertas inclinaciones
que no son apropiadas delante de Dios y que Dios no las aprueba porque fueron afectadas por el entorno. Por eso las costumbres de las personas hoy en día lo llaman, eso es la cultura. ¿Pero qué es la cultura? Son los principios y valores que rigen a una comunidad. Y por eso hay niños que se levantan con ciertas inclinaciones, porque ellos, prácticamente el entorno los ha llevado a eso. Nadie nace, hermanos, con esas inclinaciones. Hay que formar el carácter de esos niños. Amén. Es decir, hay rasgos de carácter que los niños deben conocer. Esos rasgos se deben aprender por el ejemplo. Y una vez se conocen, debe practicarlos. Aquí hay 3 palabras clave: rasgos, ejemplos y práctica. Y quiero hablar de los hábitos. Amén. El hábito forma el carácter, hermanos. Amén. El carácter no se adquiere por casualidad o por un arranque temperamental. Los hermanos para esa época están diciendo: el año entrante no me voy a perder ni un culto. Me voy a leer toda la Biblia. Y tienen un arranque. Inician con ese arranque. Pero a la vuelta de un mes o de 2 meses, el hermano termina. Amén. El hábito forma el carácter. Yo soy madrugador. Pero, hermanos, yo soy madrugador no es porque sea muy espiritual, ¿verdad? Yo soy una persona que yo a las 5 de la mañana, así me acueste a la 1, a las 2, pero yo me puse a pensar y bueno, y yo, porque a mí me dicen allá en la congregación, una hermana me dijo una vez: pastor, ponga el culto a las 10, usted parece un viejito. Se pone el culto muy temprano, porque ellos creen que los viejitos son los que madrugan. Aunque la Biblia dice que sí, que se despertará la voz del ave. Y uno entre más edad duerme menos. Pero yo empecé a descubrir por qué madrugo. Y era que, hermano, mi madre me enseñó a madrugar. Casi todos los días a las 4 de la mañana, 4 o 5 de la mañana. Todos los días. Y ese hábito formó mi carácter de madrugar. Eso fue un hábito. Es decir, que no es una casualidad. Usted va a decir: voy a ser un madrugador, pero si usted está enseñado toda su vida a dormir hasta las 10 o 11, usted jamás podrá volver a madrugar porque usted ya creó un hábito. Pero lo importante es que los padres le enseñen a los hijos hábitos, porque eso forma el carácter. El carácter no se adquiere por casualidad o por un arranque de temperamental. El hábito es la repetición del acto. Es decir, la repetición del acto es lo que convierte en hábito y moldea el carácter para bien o para mal. ¿Sí o no? Si usted le repite a un muchacho: usted es malo, usted no sirve, usted no va a hacer nada, y usted le repite y todos los días, y todo eso que usted le repite, eso le va formando a él un hábito. Y por eso la Escritura dice en Deuteronomio capítulo 6, 4, dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y esas palabras, amén, que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Hermano, la repetición de la repetidera formará el carácter de sus hijos. Vea, mi mamá me decía algo. Mi mamá me repitió a mí más. Ella a mí casi no me repetía el evangelio porque
La verdad es que ella, cuando niños ellos no eran creyentes, pero ella me repetía: hijo, estudie para que no le toque lo que a mí me tocó. Estudie, estudie, estudie. Todos los días me repetía: estudie, vea, mire, para que no le toque como me toca a mí. Estudie, capacítese. Y eso formó en mí esa idea de yo estudiar. Y le agradezco a mi mamá que esa repetidera, esa alegadera. Hermana, sígale alegando a su hijo. Hermano, sígale alegando a su hijo. Le autorizamos de que le alegue, pero le repita, repítale. Así cuando usted ya se esté durmiendo y su hijo: mamita, me voy a dormir. Usted antes de dormir dígale: bueno, hijo, repítale lo mismo, busque del Señor, haga las tareas, pórtese bien. Amén. Amén. Esas son las 3 palabras que tienen los padres hacia los hijos. ¿Sabe cuáles son las 3 palabras comunes que tienen los padres hacia los hijos? No tengo plata. ¿Cierto? ¿Sí o no? Aquí le dio risa. Esas son las 3 palabras célebres de los padres. No tengo plata. No tengo tiempo. Y pórtese bien. ¿Sí o no? Hermano, si nosotros le repetimos a nuestros hijos, le repetimos: amén, amén, como dice la Biblia, repetirás, aleluya, eso le formará un hábito, y el hábito le formará el carácter. Somos para este tiempo y para la eternidad. Lo que nos hagan nuestros hábitos, es decir, los hábitos son determinantes en la formación del carácter de las personas. El hábito es un patrón de conducta adquirido por repetición. Cualquier acción repetida ayuda a restablecer un surco electroquímico. Amén. A través de las células nerviosas. Cuanto mayor sea la repetición, más profundo será el surco. Y estos surcos probablemente nunca pueden ser borrados. Todo padre o madre debe saber esto. Cuando usted coge, hermano, la Biblia dice que si una gotera continua cae sobre una roca, la rompe. Cuando usted le repite al hijo, es como si usted le estuviera rayando el cerebro. Y le repite, y usted entre más le repite, usted le está abriendo en el cerebro un surco. Y los surcos en el cerebro muy, muy difícilmente se van a borrar. Amén. Amén. Por eso se tiene que repetirle a él lo bueno. Enseñarle a él lo bueno. Amén. Así no le guste. Amén. Así no quiera. Hermano, ¿y por qué cuando uno se acuesta a dormir? Yo pienso, yo trabajé en una empresa donde todo el día ponían HJWK. Hermano, yo me escuchaba la hora del despecho, todo. La tarde vallenata. Antes de salir al ministerio, como 2, 3 años, me escuché todo eso, la hora del despecho, la tarde vallenata. Un compañero, trabajábamos ahí en el área de sistemas y él no podía trabajar sin esa música. Yo no le quitaba esa música, yo estaba ahí, hermano. Y también, hermano, y cuando yo me iba para mi casa a dormir, hermano, yo me levantaba y empezaba a cantar esas canciones. Inconscientemente, hermanos. ¿Sí? Porque cuando a uno le repiten, el subconsciente se está formando. Amén. Sí, hay mensajes que uno
la mente, la conciencia no los puede filtrar. ¿Sabe cuáles son los mensajes que usted no puede filtrar? Los que están en el inconsciente. ¿Cuándo salen a relucir eso que usted tiene grabado allá? En el momento inesperado. Amén. Por ejemplo, si usted va a salir aquí a la puerta, sale y alguien le pegó un susto, un ladrón, ¡quieto! Y si usted en su inconsciente, así usted sea pentecostal, y si usted en su inconsciente le enseñaron y usted todavía no se ha limpiado de eso, usted puede decir Virgen Santísima. Así sea un buen pentecostal. Porque a usted lo engaña. El inconsciente son cosas que uno tiene grabadas, que uno la conciencia no las puede filtrar. Amén. Y bajo una presión, amén, yo lo he vivido. Un día estábamos en un ayuno, antes de ser pastor estábamos en un ayuno, y hermano, y empezó a temblar. Eso empezó a hacer el salón así. Y los hermanos en una estampida, los que estaban, y hermano, y una estampida, hermano, y yo lo que hice fue arrodillarme a orar. Y el pastor dijo, hay poder en el nombre de Jesús. Y todos los hermanos quedaron como congelados, allá los que iban para afuera. Ese fue el inconsciente. Uno tiene cosas allá, hermanos. Y el hábito forma allá, el inconsciente allá. Y eso es lo que forma el carácter. Amén. Vean, hermano, todos queremos tener hijos que sean respetuosos, ¿cierto? Levanten la mano los que quieren tener hijos respetuosos. Todos queremos tener hijos responsables. Todos queremos tener hijos justos. Todos queremos tener hijos solidarios. Qué buenos son los hijos solidarios. Yo le tengo un cuento a mis hijos. Yo cuando salgo del culto, yo llego con la Biblia aquí, llego con el celular, llego con el bolso, yo voy recogiendo todo. Yo le digo, por favor, háblanle campo al pulpo. Ellos saben que el pulpo es que llegó y que tiene tantas manos que nadie le ayuda a cargar nada. Aquí va el pulpo. Ellos ya entienden que el pulpo recogió todo y nadie le ayudó. Necesitamos hijos solidarios. Necesitamos hijos honestos. Necesitamos hijos serviciales, firmes en los principios, capaces, que tengan dominio propio, es decir, hijos que sean íntegros. Y entonces el papel de los padres, ¿cuál es el papel de los padres en formar el carácter? Hermano, el peor favor que le podemos hacer a nuestros hijos es intentar aumentar su autoestima. Mire que eso es una enseñanza errónea que nos han enseñado. Elévele la autoestima al hijo. Elévele la autoestima. Y sabe, ellos se están convirtiendo en personas egocéntricas. Son muy egocéntricos. Egocéntricos. Amén. Solo piensan en ellos. Porque es que, hermanos, les hemos enseñado tanto a nuestros hijos a valorarlos y a quererlos tanto y a aumentarles, y al último se vuelven egocéntricos. Hay que, hermanos, se vuelven como unos reyes. Amén. Eso nos está haciendo daño. Amén. Estamos, hermano, estamos haciéndole daño a nuestros hijos, intentándole aumentar su autoestima. Estamos alimentando el egocentrismo. Le voy a decir qué ideas, qué cosas nos están haciendo daño en la formación de nuestros hijos. Hay padres que dicen que los niños saben lo que quieren y no hay que reprimirlos. No, hermano, los niños no saben qué es lo que quieren. 2, hacer todo lo que está a su alcance para complacer constantemente a los hijos. Ay, qué tristeza no darle eso.
Ay, a mí me da profundo dolor. A veces las madres dicen, mi amor, concédale. Ay, qué tristeza que nuestros hijos no tengan esto. Eso le está haciendo daño a nuestros hijos. Acelerar el proceso para que los niños abandonen la infancia lo antes posible. Yo conocí una hermana que si una niña con 13, 14 años, ya bachiller, ya esperando que cumpliera los 15 para entrar a la universidad, esa pobre niña no tuvo niñez, le aceleraron el proceso, le ponían música esa música de Mozart, que para estimular, música de estimulación, y hermano, y esa niña allí, hermano, en esa situación tan difícil. Pero frente a una presión externa, esa jovencita, hermanos, antes de terminar sus estudios universitarios, lo tenía todo. Lo dejó tirado y se salió a vivir sin casarse con un muchacho. Bueno, siempre he dicho que qué bendición que los jovencitos sientan afecto por una joven o una joven por un muchacho, pero hermano, en el tiempo correcto, en las condiciones correctas. Pero esa niña abandonó todo frente a una presión, cuando fue dejada sola por sus padres. Pero era una niña excelente en estudios, todo realmente a mí me dolió, me duele, me da tristeza, lloro, he llorado, porque yo estimo esta familia. Pero le aceleraron el proceso. Amén. Deje que su niño sea niño. Amén. Dale tiempo para que él forme su carácter. Amén. Hoy en día no se ven, hermano, hoy en día se ve, diríamos que hoy en día hay más prohibiciones. Anteriormente a nosotros, hermano, yo jugaba a los pistoleros encima del techo. Hacíamos pistolas de madera y nos poníamos a jugar encima del techo, corriendo encima de los techos. Hasta nos caíamos y nos decían, párese, no le pasó nada. Hoy en día no se hace eso. Amén. Quiere decir que nuestra niñez, nuestra generación, nuestros padres cada día como que están metiéndose en el cuento de formar a sus hijos. Anteriormente nosotros éramos a toda leche, Dios nos guardó. Amén. Pero hermanos, hay que dejar que nuestros niños vivan su niñez. No los meta en un molde de adultos. Amén. No aceleren. El mito del niño simpático, el mito del niño de Daniel el travieso. Es decir, estamos exaltando esa virtud de la travesura. Es que mi niño es inteligente. No lo ve mi niño tan inteligente. Él no es como ese otro niño. Él es muy inteligente. No es que se pone de ruana el salón de escuela dominical. Estamos exaltando la virtud de la travesura. Amén. Ese muchacho sí que es despierto, ese muchacho. ¿Despierto? Ningún despierto. Póngale cuidado a ese muchacho, ayúdelo. Hable mucho con él. El mito de la bondad natural, el mito del experto. Aquí hay padres que se la dan de psicólogos. Son expertos en la crianza de los hijos. No, hermanos. Necesitamos la ayuda del Señor. El mito de los problemas morales son de naturaleza psicológica. El mito de que los padres no tienen derecho a inculcar los valores a sus hijos. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Ocho y media. Bueno, vamos hasta las 8:30. Tenemos que hacer dos cosas para educar el carácter. Primero, la influencia. Amén. Es decir, el modelo. Lo que tú eres es más importante que lo que enseñas.
La mejor manera de que los jóvenes aprendan a imitar a otro es mirando a otro que ya practica los valores. Amén. Hay una tendencia natural de infantil o juvenil de admirar o imitar a los héroes. Amén. Miren nomás a los muchachos comprando libros con Messi en la pasta, ¿verdad? Messi, bueno, Cristiano Ronaldo. Hermano, todo joven tiene la tendencia a imitar, eso es natural. Amén. ¿Cómo deberíamos entonces ofrecerles ese tipo de modelo representativo de las virtudes que quisiéramos ver interiorizadas en nuestros hijos? Los moldes abundan. Hay un descubrimiento que las culturas y las sociedades lograron y fue que desde muy temprana edad el cultivo de buenos hábitos en los niños se facilita cuando la enseñanza se encarna en un buen modelo. La biblioteca de los niños son los padres. Esa es la influencia. 2, la formación inadecuada y una buena comunicación. Gloria al nombre de Jesús. ¿Dónde radica el poder de la enseñanza? Proverbios dice, el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Vivan lo que crean y no tendrán problema para enseñarlo. Gloria al nombre del Señor. Vivir los valores y los principios bíblicos es el modelo más poderoso para influenciar a nuestros niños, pero también debe deliberadamente enseñar esos valores. La enseñanza refuerza el modelo viviente. Hermano, para que haya una buena comunicación entre usted y sus hijos deben haber 3 elementos. Y con esto termino. En el nombre del Señor. Amén. Porque para que haya una buena educación en el carácter, además de usted influenciarlo con su ejemplo, usted también debe tener una buena comunicación con su hijo. Amén. Gloria a Dios. 3 cosas hay que tener en cuenta: apertura, actitud empática y respeto profundo. ¿Qué es la apertura en la comunicación con nuestros hijos? Hermano, es abrir el mundo, abrir su mundo, donde el otro pueda entrar. Hermano, los padres deben abrir su mundo, abrir la puerta para que sus hijos entren. Amén. Gloria a Dios. Esa es la comunicación sincera. Amén. Les voy a hacer un ejemplo tantico. Un día Santiago le preguntó a mi esposa, mami, y mi esposa va a estar mañana aquí, no van a dejar quedar mal, ¿oyó? Mamá, ¿yo puedo tener novia? Bueno, y entonces Santiago le preguntó, le dijo, mami, ¿usted cuántos novios tuvo? Ella dijo como 7 y se enojó Santiago. Le dio rabia. Dijo, ¿cómo así usted tantos novios? Hermano, usted tiene que abrirle el corazón a su hijo, las puertas. Hermano, lo mismo que está sufriendo su hijo es lo que usted ha pasado, hermano. ¿O no, hermano? ¿Sí? Usted tiene que tener esa apertura. Usted tiene que permitir que su hijo se meta en su mundo también. Y que usted pueda identificarse con él. Amén. Esa es la comunicación sincera. La empatía es tratar de ver las cosas desde el punto de vista del otro. Tratar de mirar, tratar de captar lo que ese muchacho piensa. Cómo ve el mundo él. Es decir, ponerse en los zapatos de él, de ella. Y tener respeto profundo por el que habla.
Amén. Comunicar viene de comunión. Es muy difícil hablar cuando no hay comunión. Hay personas que dicen, yo con el muchacho, con el muchacho no se puede hablar. Con ese muchacho no se puede hablar, es muy difícil. Es muy importante restablecer la comunicación, teniendo en cuenta estos tres aspectos: la apertura, la empatía, el respeto. Amén. Le debemos transmitir a nuestros hijos valores biológicos. Amén. Es decir, que ellos traten como consecuencia la salud y se cultive mediante la educación física e higiénica. Hay que enseñarle a nuestros hijos los valores biológicos. Ellos se tienen que asear, bañarse, ¿verdad? Los valores sensibles, es decir, la alegría, el esparcimiento. Los valores económicos nos proporcionan todo lo que es útil. Son los valores del uso y el cambio. Es decir, que uno tiene dinero es para comprar algo que necesita. Los valores económicos es necesario enseñarlos. Eso forman el carácter. Enseña a su hijo a manejar dinero, que lo administre. ¿Cierto? Amén. Valores estéticos nos muestran la belleza de todas las formas. Valores intelectuales nos hacen apreciar la verdad y el conocimiento. Valores religiosos nos permiten alcanzar la dimensión de lo sagrado. Es bueno que le enseñemos a nuestros hijos a portarse bien en el culto. Bueno, felicito a los niños que están aquí, los jovencitos, a que respetemos lo sagrado. Valores morales, ¿verdad? Se practica la práctica de la bondad, la justicia, la libertad, la honestidad, la tolerancia, la responsabilidad, la solidaridad, todo esto. Gloria al nombre del Señor Jesús. El control sobre sí mismo. Amén, amén. Quiero concluir el tema y decir, el desarrollo del carácter de los hijos puede ser comparado a la construcción de un edificio que se eleva sobre bases, que son los principios y valores encarnados en forma de hábitos grabados en la mente y el corazón. Representan los cimientos estables, capaces de soportar el peso de las experiencias diarias. Algo que se escribió en las páginas de una vida que habrá integrado el saber, el querer y el hacer. Es un todo armonioso y simétrico. El todo de la humanidad es el carácter. Lo más valioso que poseemos, la mejor y la más valiosa de todas las herencias, amén, es que formemos el carácter y que podamos llegar a ser una nueva generación. De hecho, el único tesoro que podemos llevarnos en este mundo al venidero y cuya formación requiere toda la vida es la formación del carácter. Vamos a ponernos de pie en esta hora porque necesitamos saber quiénes somos y para dónde vamos. Amén. Qué bueno es una iglesia que tiene conducta, que tiene carácter cristiano. Amén, que no actúa por complacer. Amén. ¿Cierto, hermanos? ¿Ustedes vienen a la iglesia por complacer a quién? ¿Al pastor? ¿Cierto que no? Los hijos, ¿por qué vienen a la iglesia? ¿Porque ya les prometieron un helado? Bueno, está bien, vamos a darle un heladito a nuestros niños, los vamos a motivar. Pero formemos el carácter de nuestros hijos. Amén. Porque no estamos en el mundo, pero no somos de ese mundo. Esta iglesia se identifica porque tiene un carácter cristiano, sabe vivir las enseñanzas de Jesús. Vamos a orar por nuestros hijos. El carácter se puede moldear aún en la vejez.